¿Austeridad o austericidio, como dicen algunos, o no? Sí, bueno, este es un tema que en realidad ya es viejo, porque estamos hablando de las causas de la crisis. Lo que pasa es que yo creo que sería muy grave que la sociedad no tuviera claro cuáles fueron los verdaderos motivos de la crisis. Entonces, por eso es necesario volver a este tema. O sea, todos los días prácticamente escuchamos a dirigentes políticos criticando las políticas de austeridad que supuestamente se llevaron a cabo en España. Pero si cualquiera se toma la molestia de mirar las cuentas de las administraciones públicas que están publicadas en Internet, las cuentas oficiales, uno lo que ve no es a un sector público austero, sino más bien a un sector público gastizo. Entonces, ¿qué pasa? Es verdad que entre 2009 y 2014 el gasto público, antes de contar el pago de intereses, es lo que se llama el gasto público no financiero, de todas las administraciones públicas en España, se redujo un 10%. Entre 2009 y 2014 se redujo un 10%. Lo que no se dice es que entre 2003 y 2009, ese mismo gasto público no financiero había crecido un 65%, un incremento de 183.000 millones de euros anuales. Es una monstruosidad. Entonces, ¿y por qué aumentó tanto el gasto público? El gasto público aumentó por las múltiples burbujas a las que el sector público sometió a la economía española. Por ejemplo, la burbuja del empleo público. Entre 2003 y 2009 el empleo público aumentó un 13%, más del doble de lo que aumentó el empleo en el sector privado. Luego tenemos la burbuja de la licitación pública, que en el mismo periodo aumentó un 50%. Cosa que no solo fue el gasto, sino que además en muchos casos fueron obras inútiles, como los aeropuertos que ahora no tienen aviones. Y en tercer lugar podemos mencionar también la burbuja que yo llamo de los nuevos derechos. Si uno coge el gasto de prestaciones sociales, que no son ni pensiones, ni son prestaciones por desempleo, o sea, el resto de prestaciones sociales aumentó entre 2003 y 2009 un 81%. Y en este caso entran, por ejemplo, la renta de emancipación, el cheque bebé, etc. Entonces, durante 6 años seguidos, desde el 2003 al 2009, el gasto público no financiero, porque si le sumamos además el pago de intereses, el aumento habría sido todavía superior. Pero el gasto público no financiero aumentó durante esos 6 años a razón de 2.500 millones de euros por mes. Es decir, si hacemos la equivalencia semanal, durante 290 semanas seguidas, las administraciones públicas gastaron 635 millones cada semana más que en la semana anterior. Y, por supuesto, como no podía terminar de otra manera, eso duró hasta que las burbujas explotaron. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque si bien es verdad que hubo una crisis financiera internacional que fue el gatillo que terminó disparando la crisis en España, a consecuencia de esa política fiscal temeraria que tuvo entre 2003 y el 2009, hubiera tenido crisis igual, más tarde o más temprano. Entonces no tiene nada que ver la crisis financiera internacional con la de España. Fue el gatillo, la agravó, si se quiere, un poco más, pero la crisis hubiera habido crisis en España igual, porque como digo, el incremento del gasto público fue completamente irracional. Entonces, es verdad que estos recortes que se han hecho del 10% a partir del 2009, y es verdad también que en algunos casos han supuesto un sacrificio muy, muy importante para la sociedad. Pero hay que entender que era necesario recortar el gasto público para llevarlo a un nivel más razonable. Entonces, si ahora deshacemos esos recortes, como están haciendo ahora en Grecia, lo que estaríamos haciendo es volver a engañar a la sociedad. A la sociedad se le engañó una vez porque se le prometieron unos servicios y unos derechos que en realidad no eran tales, que después no se podían financiar. Si ahora se deshacen esos recortes, porque hay gente que, por ejemplo, en su Twitter, en su Facebook, sigue poniendo no los recortes, si se deshicieron todos los recortes, volveríamos a engañar a la sociedad, porque estaríamos dando un nivel de gastos que no se puede financiar. Y si no se puede financiar, quiere decir que eso, más tarde o más temprano, nos metería en una nueva crisis.
Porque lo más increíble es que, a pesar de los recortes de gasto y a pesar de los aumentos de impuestos, que no nos tenemos que olvidar, se aumentó el IRPF, se aumentó el IVA, se aumentaron muchos impuestos, el conjunto de administraciones públicas, entre 2008 y 2014, en los últimos 7 años, gastaron 560.000 millones de euros más de los que ingresaron. Esto es decir, que durante 7 años, desde el 1 de enero del 2008 hasta el 31 de diciembre del 2014, durante cada hora, las administraciones públicas gastaron 9 millones de euros más de lo que ingresaron. Es decir, y cuando digo horas, estoy incluyendo las horas en las que dormimos, las horas de los fines de semana, las horas de los días festivos. 9 millones de euros por hora más de gasto de lo que se ingresó. Y el tema es que, a pesar de que el déficit público se va recortando, va a volver a haber déficit este año, en el 2016 y en el 2017 y probablemente en el 2018 también, que van a sumar 100.000 millones de euros más a la deuda pública. Entonces, llegamos a la conclusión increíble de que durante el periodo de supuesta austeridad, la deuda pública se más que duplicó, porque en el 2008 era 440.000 millones de euros y ahora es de más de 1 billón de euros. Entonces, si eso es austeridad, que alguien me lo explique, porque no, en cualquier situación de austeridad hubiese sido imposible que la deuda pública se más que duplicara. Entonces, tampoco vale autoengañarse con que la deuda pública aumentó por culpa del rescate de las cajas de ahorro, porque el rescate de las cajas de ahorro significó un aumento de la deuda pública de 45.000 millones. Es decir, el rescate de las cajas de ahorro ha significado menos de un 8% del incremento total de la deuda pública. Y yo recomendaría a la gente que tampoco se engañara con las soluciones mágicas del tipo de la reestructuración de la deuda. ¿Por qué? Porque en el caso de la deuda pública española, los principales acreedores somos los propios españoles. Es decir, a través de planes de pensiones, fondos de inversión, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, nosotros, los mismos españoles, somos los acreedores del Tesoro Público Español. Por lo tanto, cualquier quita, cualquier reestructuración, los primeros bolsillos que golpearían serían nuestros propios bolsillos. Sí, perdón. Entonces, simplemente, la idea es que durante los años de bonanza, el gasto público se aumentó de manera temeraria. Cuando vino la crisis, se intentó enfrentarla todavía aumentando más el gasto público, como todos recordarán el famoso Plan E. Lo que vino después, fue que algunos equivocadamente llaman austeridad, fue apenas un proceso de aceptación de la realidad, porque es imposible gastar permanentemente más de lo que se ingresa, sea una familia, sea una empresa o sea un gobierno. Entonces, la gente tiene que tener muy claro lo siguiente: la alternativa a reducir el déficit público es cometer lo que yo llamo un deudicidio. ¿Qué significa? Que la deuda siga aumentando hasta que se haga incontrolable y haya que reestructurarla de manera violenta, es decir, a través de una crisis económica que tendría que ser mucho más grave de la que tuvimos. Entonces, afortunadamente, todavía estamos a tiempo de evitar ese deudicidio. Entonces, yo invito a la gente a que tenga esto en cuenta, que no se deje engañar y que no volvamos a cometer otra vez los errores del pasado. O sea que frente al austericidio que hablan algunos está el deudicidio. deudicidio. El deudicidio, exacto. ¿Y qué es mejor? ¿Morir de deudicidio o de austericidio? No, y sin ninguna duda es lo que haría cualquier familia, cualquier persona sensata. Es decir, adaptar su nivel de gastos al de sus ingresos. Y entonces, así es como ha funcionado la economía toda la vida. No va a haber problemas. Ahora, si se pretende engañar a la gente diciéndole no hay problema, como están haciendo ahora en Grecia, y vamos a volver a aumentar el gasto, ya vamos a ver las consecuencias. Entonces ahí va a haber un deudicidio muy probablemente. De muchas de esas propuestas tan novedosas, como tú decías antes, y tan revolucionarias sobre la deuda, sobre reestructurarla, sobre no pagarla, etcétera, muchas de esas propuestas tienen un problema, por lo que veo y por lo que acabas de explicar, fundamental, y es que parten de una base errónea, entonces. Por supuesto, es que a mí me llama poderosamente la atención que dirigentes políticos que se supone deberían estar informados hablen de austeridad y entonces, consecuentemente,
confunden a la gente, porque la gente cree austeridad, pero yo repito, cualquier persona puede entrar en la página web del Ministerio de Hacienda y puede ver las estadísticas oficiales y va a ver el aumento increíble del gasto público y va a ver que el nivel de gasto público ahora sigue siendo enorme. Entonces, y la muestra más contundente es lo que decía antes. ¿Cómo es posible que si ha habido austeridad, la deuda pública se haya más que duplicado? Es por la acumulación de déficit, es decir, por el permanente gasto por encima de los ingresos. Y no olvidemos lo que también dije, que va a haber déficit otra vez este año, el año que viene, en el 2017 y probablemente también en el 2018. Es decir, la deuda pública va a seguir aumentando. Entonces, y con una política económica, digamos, llamémosle prudente. Imaginémonos si volvieran a hacerse cargo de la política económica, gente, digamos, con una visión temeraria y diciendo, bueno, no importa el gasto, gastemos y después ya vemos. Pues el problema en ese caso es que las malas consecuencias de esas decisiones no las paga el político que las adopta, sino que las paga la gente. Bueno, hay quien dirá que de toda esa borrachera de gasto público de la que tú hablabas antes, pues salió algo bueno, y es que eso tiró de la inversión privada. O sea, si se construyeron autopistas, pues hubo infinidad de empresas que se beneficiaron de esas inversiones públicas. Eso fue pan para hoy, hambre para mañana, porque en ese momento en España se creaban 7 de cada 10 empleos que había en la Unión Europea, entonces parecíamos los campeones del mundo. Incluso el presidente que teníamos en ese momento hablaba de que estábamos en la Champions League de la economía, y la realidad era que estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, estábamos viviendo de prestado. Y entonces el gasto público en gran parte fue razonable, como los gastos en pensiones, por ejemplo, pero en gran medida también fue una irresponsabilidad. Y ahí está el plan E y los aeropuertos vacíos, las autopistas que van paralelas a otras carreteras, o sea que son inútiles, y desaladoras que no funcionan, y tantas infraestructuras que y gastos en general que se han hecho de manera completamente inútil. Entonces, a toda esa gente se le engañó, porque tuvieron un empleo que les duró mientras duró la fiesta. Y la realidad es que ahora tenemos en España 2,4 millones de personas que están paradas hace más de 2 años. Entonces, a esa gente lo peor que se le podría hacer es volver a engañarla diciéndole que hay soluciones fáciles y que hay atajos. No, lo que hay que decirle es: estamos en una crisis, todavía estamos pagando, 7 años después seguimos pagando los errores de una política económica temeraria que consistió en no hacer ninguna reforma y en gastar lo que no se tenía. Entonces, no volvamos a hacer lo mismo.